Una nueva forma de separar los residuos sólidos se aplica en la capital desde este fin de semana. Ahora, ¿cómo debemos separarla? ¿Cuáles son los beneficios de esta nueva modalidad? Son varios, y para hablar sobre la norma 024 recibimos el día de hoy aquí en 21 Noticias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Él es director general de Imagen, Alumbrado y Gestión de los Residuos Sólidos de la Agencia de Gestión Urbana. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, el primer lunes en la capital, en el que pues amanecemos con esta norma de separación de basura de residuos. También es una norma que cambia la manera y los días en los que se recolecta. Háblenos un poco de esta nueva norma que varios beneficios trae a la capital del país. Gracias, Juan. Bueno, comentarte que ya la Ciudad de México tiene bastante tiempo separando en las fracciones básicas, orgánica e inorgánica. Y justo la norma 024 es una evolución a este principio de separación que tenemos en la ciudad. Lo más sensible, la basura orgánica. La basura orgánica, que es esta que se descompone, esta que a todo mundo incomoda por los olores que desprende. Al final del día es la basura que genera gases y que mezclada esta con la basura inorgánica la va contaminando y va eliminando la potencialidad que pueda tener el uso de este tipo de residuos. De ahí la importancia de irla separando. La norma 024 hoy lo que establece es separación orgánica, y la separación inorgánica es donde viene una ampliación, digamos, y la verdad es muy sencillo. En cuanto a la basura inorgánica se refiere, es toda aquella... hay tres grandes rubros: inorgánica reciclable, inorgánica no reciclable y voluminosos y de manejo especial. En una forma muy lúdica, muy sencilla, que podemos identificar la inorgánica que no se recicla, pues es esta inorgánica que a todos nos genera incomodidad, que desprende olores, como los pañales, como todos aquellos elementos que se utilizan por única vez, como la servilleta en la cocina, el papel del baño, el cotonete, el curita, en fin, todo este tipo de elementos que difícilmente los vuelves a utilizar y que además te pueden generar cierta incomodidad. Pues esa es la basura inorgánica no reciclable. La basura orgánica reciclable, pues todo el PET, el cartón, el mismo papel, en fin, esta basura que la podemos tener en un costal y no pasa nada si no se tira ese día, de no te genera... inmediata, ¿no? No empieza a generar olores ni gases. Así es. Es muy importante separarla. Quiero decirte, Juan, que en la ciudad se generan diariamente 13,000 toneladas de basura. Eso es lo que movemos todos los días en la ciudad, en un promedio, en una cifra promedio, y desde luego el separar la basura va a contribuir a tener una gestión más responsable en todos los procesos, desde la fuente generadora, desde el hogar, hasta el centro donde se dispone finalmente de los residuos. De ahí la importancia. Si las personas al momento de separar reciclan, reutilizan, qué bueno, bienvenido. Necesitamos ser más responsables con el medio ambiente, necesitamos ser más responsables con el manejo de los residuos sólidos. Muy bien, licenciado, entonces cuéntenos por qué. Bueno, este fin de semana en muchas casas nos dimos a la tarea de comenzar a separar la basura de acuerdo a la nueva norma. Vamos a necesitar tener más botes adentro de la casa para irlos colocando, vamos a necesitar un tercero, un cuarto. Ahora, ¿qué días van a pasar a recogerla? Pues solamente necesitaríamos un bote más. Tenemos el orgánico y el inorgánico, y donde está la gran división es en el inorgánico. Los domingos se manejan los voluminosos y de manejo especial. Este domingo tuvimos, pues es el primer domingo con la aplicación de la norma, donde los trabajadores de limpia ya recogieron que la sala, que el colchón, que menaje de hogar, que históricamente o que en recientes fechas no se recoge, y que de repente te lo encontrabas en la vialidad arrumbado un colchón, sillón o un colchón. Sí. ¿No? Desde luego, los domingos, por la logística que ello implica, estamos reservando solo el domingo para recoger este tipo de voluminosos y de manejo especial. Te doy el calendario, es terciado, es muy sencillo: lunes, miércoles, viernes y domingo inorgánicos, con la característica de que los inorgánicos voluminosos y de manejo especial se recogen el domingo. Digamos, los objetos muy grandes en la casa, los muebles, por ejemplo. Así es. Y lo orgánico, martes, jueves y sábado.
En la medida en la que vayamos avanzando en un tema de sensibilidad, de acostumbrarnos a este calendario de recolección, pues podremos tener un manejo más eficiente de los residuos. Licenciado, y la pregunta que muchas personas nos podemos llegar a hacer es, una vez que nosotros separamos la basura y que se la entregamos a los recolectores, los camiones, todo ese sistema ya está preparado para poder manejar estos residuos y no mezclarlos. Desde luego, mira, el jefe de gobierno, el doctor Miguel Ángel Mancera, ha impulsado infraestructura para la ciudad, para los trabajadores de limpia, ha sido un impulsor en tener un parque vehicular mejor y más actualizado. El reto todavía es grande, son más de 2.500 unidades que diariamente hacen el servicio de recolección y se ha venido renovando paulatinamente el parque vehicular. Ya hoy existen cajas bicompartidas, bastantes, todavía llegan a existir unidades pues con los modelos anteriores. Sin embargo, de ahí la importancia del calendario de recolección terciado, un día orgánico, otro día inorgánico, un día orgánico y inorgánico. Eso nos va a contribuir o a ayudar a que con la infraestructura que hoy se tiene podamos seguir dando resultados y cada día mejores resultados. Y en un tema de vinculación, de compromiso, de corresponsabilidad, cada quien que hagamos lo que nos corresponde. Así es, licenciado, que es el bien de todos, es el bien de uno, 13,000 toneladas de basura diariamente. Muchas gracias, licenciado Gutiérrez Garcés, por estar con nosotros en esta mañana.